Como ya hemos abordado en capítulos anteriores, cada cómic de Marvel es un fiel reflejo de la sociedad de su tiempo. La Casa de las Ideas había pasado durante sus fundacionales años 60 por las influencias de la carrera espacial y la Guerra Fría, por la nueva actitud de los jóvenes y el movimiento hippie, por el boom de la psicodelia y el pop art, por los estragos de la guerra de Vietnam o por el apogeo de géneros cinematográficos como los westerns o los espías, sin olvidar, por supuesto, los conflictos sociales de segregación y racismo y la lucha por la igualdad de derechos de los afroamericanos. Al llegar a la década de 1970, Marvel Comics Group se encontraba en un nuevo marco sociocultural, además de en una nueva organización editorial controlada por Stan Lee. Ahora había una nueva constante, la expansión de Marvel a todos los géneros de la ficción posibles, pudiendo llegar a todos y cada uno de los ámbitos de la gente norteamericana. Todo ello pudo realizarse, además, bajo un nuevo prisma de mayor libertad creativa, tras la abolición del yugo del Comics Code Authority por parte de la propia Marvel mediante el peligro de las drogas, arco argumental visto en el asombroso Spider-Man. Gracias a ello pudieron enfocarse en otro tipo de historias, como el terror o las nuevas modas marginales que comenzaban a surgir de grupos minoritarios. Y como no, la nueva Marvel debía acercarse a todas ellas, en especial a dos vertientes del cine de serie B, que, por chocantes que parecieran entre sí, terminaron casando en distintos soportes audiovisuales, y cada una necesitaba su superhéroe particular. Hoy os presentamos a la extraña pareja de Luke Cage y Iron Fist, los héroes del Blaxploitation marcial. El Blaxploitation es un género cinematográfico surgido como contrapunto cultural al papel de los negros en el entretenimiento a lo largo de los años. Películas como Sweet Sweetback's Badass Song, Shaft, Coffee o Superfly mostraban una realidad afroamericana predominante en distintos barrios y guetos de Nueva York, con Harlem como escenario principal de todas estas historias. En ellas primaba la demostración del poder negro y de las virtudes de su gente, así como la creación del estereotipo del hombre blanco en contraposición a la dignidad y desarrollo de los roles negros que tampoco habían lucido en el pasado. Aquí los autores abrazan la moda de su gente, la música y sus barrios, mostrando sin tapujos brutalidad policial, tramas sobre la drogadicción o elementos eróticos. Todos estos ingredientes derivaban en filmes muy baratos de producir que resultaban realmente rentables dada la popularidad entre las calles de las grandes ciudades de Estados Unidos, con especial influencia entre los barrios de Nueva York, y el éxito del género no pudo ser ignorado por Marvel Comics. La propia editorial había contribuido en su día en la creación de un símbolo para los jóvenes afroamericanos con la Pantera Negra, y pese a los problemas que en su día pudo llegar a acarrear el personaje, nunca desistieron de su valor dentro del reciente universo de héroes. La Pantera se convirtió en una revolución que daría paso a la creación de otros personajes, como Sam Wilson, el Halcón, pero este último podía parecer tan solo el fiel compañero del Capitán América, el ideal del clásico hombre blanco americano. Por lo que, para que la nueva colección fuera realmente exitosa entre el público del cine de barrio, la editorial debía centrarse más en los elementos que daban autenticidad a estas historias. En 1972, Roy Thomas y Stan Lee decidieron que había llegado el momento de que un superhéroe negro protagonizase por primera vez su propia colección. Los editores querían contratar a un guionista del mismo color de piel que su protagonista, pero tras concluir su búsqueda sin éxito asignaron el trabajo a un Archie Goodwin que había demostrado un toque distintivo en sus relatos marvelitas. Junto al dibujante George Tuska, el ex editor de Warren Publishing, se puso manos a la obra. Luke Cage vive sobre un cochambroso cine de la lúgubre calle 42 de Manhattan. Allí ha montado un despacho como héroe de alquiler, cobrando el poco dinero que puedan tener sus clientes a cambio de la protección en el barrio, pues su piel les inmune a las balas. Muchos se hacen la pregunta de cómo consiguió sus poderes, pero Luke no puede desvelar su origen ya que es un exconvicto fugado de la prisión de Seagate. Fue condenado a 20 años en la trena por posesión de heroína en su apartamento, aunque fue una trampa que le tendió su una vez amigo Willis Stryker por haberle arrebatado a la joven Riva. Nunca consiguió demostrarlo, por lo que se ve obligado a pasar gran parte de su vida encerrado mientras algunos guardias y alcaides corruptos abusan de él cada día.
Pero todo cambió cuando Carl Lucas, que así se llamaba realmente, recibió la visita del Dr. Bernstein, un hombre que buscaba experimentar con una fórmula capaz de erradicar las últimas enfermedades dañinas para el ser humano. A cambio, el sujeto en cuestión recibiría libertad condicional. Lucas aceptó, pero uno de los guardias que lo utilizaban como saco de boxeo no. En pleno proceso químico, el corrupto funcionario irrumpió en la sala para manipular las máquinas de la prueba, alterando la fórmula que tendría que haber matado a Lucas, aunque no lo hizo. Al contrario, lo volvió casi inmortal. Pese a sentir el poder por todo su cuerpo, Carl no buscó venganza. Él era, es y será un buen hombre que solo buscaba ser libre, y ahora lo había conseguido. Logró escapar hacia el barrio de Harlem de Nueva York, donde una vez vivió con Riva, asesinada por el propio Willis, pero no podía revelar su verdadera identidad, por lo que tomó el nombre de Luke Cage y decidió emplear sus poderes para obrar el bien, pero también para conseguir ganarse la vida como Power Man, el héroe de alquiler. No es ninguna sutileza darle a un héroe negro los poderes de inmunidad a las balas. Los afroamericanos sufrían, en aquel momento y ahora, una vigilancia desmedida por los cuerpos de policía que no temían en recurrir a la violencia cuando fuera necesario, provocando altercados y asesinatos que se podrían haber evitado. Esto queda reflejado en la poética consecuencia del acto del policía por intentar matar a Luke, volviéndole en realidad más fuerte. Como hemos dicho, ni Goodwin ni Tuska eran negros, pero eran judíos y sabían lo que era pertenecer a una relativa minoría en Nueva York. Es posible que, por ello, fueran capaces de mostrar con este respeto y sentimiento ciertos aspectos de la vida cotidiana de un sector de la sociedad que, pese a no pertenecer directamente a ella, tenían ciertos paralelismos. Pero en el equipo creativo sí había un afroamericano, Billy Graham, que comenzó entintando a Tuska hasta que le sucedió como dibujante, al mismo tiempo que el joven y prometedor Steve Englehart se adueñaba de los guiones del Power Man. Con esta nueva dupla, el mundillo de Luke Cage se expandió desde el desarrollo de secundarios que relataban la cotidianidad de los afroamericanos trabajadores de la ciudad, como la doctora Claire Temple, hasta el lado más retorcido y peligroso de las calles por las que paseaba el héroe, con enemigos como Black Mariah. La serie no dudaba en mostrar la crudeza de en lo que se había convertido la Nueva York de principios de década, sórdida, sucia y desangelada, y por supuesto no se avergonzaba de denunciar la desigualdad de clases independientemente de razas o de condiciones. Aunque no por ello dejaba de lado que era un cómic de superhéroes y nunca podía faltar la acción al estilo Marvel que el bueno de Graham captó enseguida. Esto le labró la oportunidad de encargarse de las historias individuales de Pantera Negra en los años siguientes. Además, no podían faltar los habituales cameos de bienvenida al universo Marvel, con el amistoso vecino Spider-Man o Doctor Muerte como embajadores de un mundo más grande. Incluso Cage terminó apareciendo en ciertas historias de los Cuatro Fantásticos. La inspiración en el Blaxploitation surtió efecto en poco tiempo y la serie tenía su atractivo, por lo que el siguiente movimiento era obvio. Ahora había que centrar el tiro en otra gran moda setentera, aunque para entender los siguientes antecedentes debemos irnos bastante más lejos. En los últimos años, el cine asiático había sido testigo del boom de una sobreexplotación de películas de artes marciales como nunca se habían visto. Desde hace mucho tiempo, en Asia era común mostrar distintas disciplinas de las técnicas de peleas orientales, pero no fue hasta que a principios de los 70 los Shaw Brothers comenzaron a exportar a los Estados Unidos cintas como Los 5 Dedos de la Muerte o, en especial, las icónicas aventuras protagonizadas por Bruce Lee, que este subgénero de la acción más desmedida comenzó a ser un acontecimiento casi mundial. Pronto Norteamérica abrazó la fiebre por las artes marciales y diversos estudios comenzaron a producir sus diversas películas, incluyendo alguna serie de televisión como la mítica Kung Fu. A finales de 1973, Marvel decide apostar por esta clase de historias, presentando en el número 15 de Special Marvel Edition a Shang-Chi, maestro del Kung Fu. Fue creado por Steve Englehart y Jim Starlin, cuyo malvado padre era el mismísimo Fu Manchu, cuando la editorial poseía los derechos del célebre personaje escrito por Sax Rohmer a principios de siglo. Aunque para Roy Thomas un único karateka no era suficiente. Tras salir del cine de ver la ya mencionada Los 5 Dedos de la Muerte, en la cabeza resonaba sin cesar el concepto de la ceremonia del puño de hierro, y pensó que este nombre tenía gancho, tanto como para crear un nuevo personaje.
Poco después se reunió con su amigo y fiel colaborador Gil Kane para comenzar a desarrollar la historia del inmortal Iron Fist. En 1974, la portada del número 15 de Marvel Premiere anunciaba el origen de Danny Rand y su conversión en el Puño de Hierro, un rango que adquirió en la misteriosa ciudad fantástica del Himalaya, Kunlun, tras llegar a ella después de un viaje de autodescubrimiento de su padre, Wendell Rand, un exitoso hombre de negocios convencido de la existencia de este mítico oasis entre las montañas, que, además de ir acompañado por el pequeño Denny, viajó también con su esposa Heather y su socio Harold Mitchum. Pero este último solo viajó hasta ahí para llevar a cabo un acto de ascensión en la empresa, buscando asesinar a su compañero y desposar a Heather con él mismo. Pero no todo salió bien. Consiguió acabar con Wendell, pero unos lobos acabaron con la mujer, que se dejó devorar con el fin de salvar a su hijo, que llegaba a un puente tras el que se encontraba la obsesión de su padre. Danny fue entonces acogido por los monjes del recinto y lo entrenaron para ser capaz de canalizar sus deseos de venganza contra Mitchum. Su disciplina lo llevó a ser capaz de enfrentarse a la prueba más exigente del templo, combatir al dragón Shou Lao y arrebatarle el poder del Puño de Hierro, cosa que hizo. Así fue como Danny Rand se convirtió en la inmortal arma viviente de Kunlun. Las historias de Iron Fist y otros artistas marciales continuaron siendo desarrolladas por distintos artistas en diversas colecciones como la revista Deadly Hands of Kung Fu, donde se presentaban nuevos personajes como el Tigre Blanco, los Hijos del Tigre o Kowloon Wing y Mystic Knight, las hijas del dragón que luego se introducirían en la vida de Iron Fist, un Iron Fist que adquirió su propia colección, escrita por un debutante Chris Claremont y dibujada por un igual novato John Byrne. Esta nueva pareja creativa aprendió a compenetrarse realmente bien, mejorando ambos en todos los aspectos del noveno arte. Claremont sofisticó su narrativa a niveles insospechados, mientras que Byrne terminaba de pulir su estilo de dibujo. Ambos terminaron trabajando para la colección de la imposible Patrulla X, dando como resultado una de las mejores series de cómics de la historia, y al igual que las aventuras de los mutantes de este tándem, los personajes femeninos de Iron Fist comenzaron a adquirir un valor predominante. En este caso, las ya mencionadas Hijas del Dragón sirvieron como un primer acercamiento marvelita a un subgénero que estaba comenzando a surgir de la mezcla de los dos estilos cinematográficos ya expuestos durante toda nuestra narración. Llegó un punto en el que el Blaxploitation comenzó a derivar en alocadas películas casi paródicas que redefinían géneros ya establecidos desde los ambientes más puros del mundo afro. Así llegaron pelotazos bizarros como Drácula Negro, o títulos que se fusionaban con las artes marciales como Operación Dragón de Bruce Lee y otras variaciones protagonizadas por Jim Kelly, sin olvidarnos de Carl Douglas y su legendaria canción Kung Fu Fighting. Con esta creación de un Blaxploitation marcial parecía lógico terminar juntando a Power Man y a Iron Fist en algún momento, más aún cuando ninguna de las dos colecciones estaba funcionando en el mercado y ambas corrían el riesgo de ser canceladas antes incluso de la llegada, a finales de los 70, de Jim Shooter al puesto de editor jefe, haciendo una sonada limpia que afectó a muchas series poco fructíferas. Archie Goodwin, aún como editor, encargó a Chris Claremont y John Byrne la fusión de ambas colecciones, dando como resultado la creación del concepto de los héroes de alquiler. La nueva colección vivió un baile de escritores y dibujantes hasta que, a finales de la década, Mary Jo Duffy terminó haciéndose con la serie y junto a Trevor Von Eden a los lápices, el rebautizado título continuó explorando el lado más urbano del universo Marvel, desde el desaliñado encanto de Chinatown hasta las icónicas calles de Harlem, pero llegó un momento en el que el dramatismo social y la clara crítica hacia las olas de criminalidad de la ciudad se transformaron en una sátira casi paródica de la lucha de clases, con personajes que parecían salidos de algún episodio de Starkey y Hutch. De esa forma, Duffy y Von Eden consiguieron mantener a flote dos conceptos que parecía que iban a ser únicamente hijos de su tiempo y que estaban predestinados a morir a la vez que las modas de las que habían bebido. Pero los años continuaron y los héroes de alquiler se mantenían como un título vigente dentro de la ya reestructurada Marvel de los años 80. Si los cómics de la Casa de las Ideas suelen ser una ventana a la sociedad de su tiempo, no cabe duda que las aventuras de Luke Cage y Iron Fist y sus llaves karatecas a ritmo de funk son un documento único para entender las modas que los Estados Unidos abrazaron con tanto fervor.